¿qué tal? Soy Eric de Cifra Chile. La oportunidad, lo que vamos a tratar es un tema muy interesante. Creo necesario aclarar algunos puntos en relación a una pregunta, a mi entender, fundamental. ¿Caen los ovnis del cielo? ¿Es real? Que tenemos objetos voladores no identificados, naves extraterrestres que cayeron en Roswell, que han caído en diferentes países del mundo, inclusive aquí en Chile, lo que se llama o denomina el Roswell chileno. Bueno, lo que vamos a tratar hoy día es un tema fascinante a lo que los quiero invitar a descubrir qué hay de verdad o de mentira en el tema ¿caen los ovnis del cielo? En ufología, los invito. Ok, vamos a ir armando el cuento para que vayamos entendiendo o podamos descubrir si realmente los ovnis caen o no. Hay que remontarse primero, allá por los años 1896-97, por California, en Estados Unidos, donde se dice que cayeron unos objetos alargados, ¿cierto? Y inclusive hubo publicaciones periodísticas que hablaban inclusive de extraterrestres, de unos monitos chicos, etc. Pero lo curioso de esto es que cuando uno analiza lo que pasó en aquella época con lo que pasó en el año 1947 en adelante, se empieza a topar con algunas características muy similares que nos pueden llevar a entender qué es lo que realmente pasó. Les invito a conocer parte, ser muy breve en esta historia, para que vayamos armando el cuadro de lo que les voy a intentar explicar en este momento. Sigamos adelante. En el año 1996-97 se reportaron varias caídas de objetos alargados, como decía. La pregunta es, ¿de qué se trató? ¿Realmente fueron objetos voladores no identificados, extraterrestres, con seres extraterrestres incluidos? Pero hay que decir lo siguiente, en esa época ya se estaba ensayando con los dirigibles, ¿ok? Por lo tanto, que estos aparatos cayeran en ciertos lugares era más que obvio. Cuando se hacen ensayos incluso de cohetes, cuestión de lo que pasó con la NASA, cuántos fallos tuvieron en los despegues de cohetes, cómo explotaban estos cohetes, hasta que obviamente se llega a la perfección, o casi a la perfección, para poder elevarlos. Pero en el año 1896 y 1997 podemos encontrar ya algunos ensayos, o tal vez los primeros ensayos, con dirigibles para tratar de elevarlos al aire. ¿Y qué pasaba con la gente? Obviamente que la gente no los conocía y al caer estos dirigibles los confundía con algún aparato que no tenía ninguna relación con el conocimiento técnico que la gente en su mayoría tenía. Por lo tanto, la única explicación era algún tipo de nave que no venía de este planeta. De hecho, hubo publicaciones de periódicos amarillistas que hicieron gala de mucha imaginación al respecto. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que pasó en el año 47 en Roswell, con la historia que conocemos ahí? Claro que tiene que ver mucho. De hecho, si ustedes lo piensan, la Segunda Guerra Mundial termina en el 45. ¿Y qué pasó cuando termina la guerra? Todos conocemos la historia, no voy a contar nada, ningún misterio. Pero es bueno atar cabos. Los americanos, así también como los rusos y los aliados, obviamente, cada uno se repartieron los científicos que más les convenía o que lograron atrapar en ese momento para que apoyaran su evolución científica en cada país. Es así como Ernest von Braun llegó a Estados Unidos. Y una de las cosas que empezó a hacer Ernest von Braun es justamente a ensayar con el despegue de cohetes para poder llegar al espacio. Ahora pensémoslo. Así como en 1896-97 tendrían que haber fallado muchos de estos dirigibles, también tendrían que haber fallado muchas de las naves que se intentó disparar al espacio. Por lo tanto, la misma reacción que tuvo la gente en el año 1896-97 es la misma que tuvo la gente en los años 47 en adelante, hasta que nos acostumbramos, ¿cierto?,
a saber que habían artilugios creados por el ser humano que podían despegar y también estrellarse. Por lo tanto, me imagino yo, cuando empiezan los hermanos Wright o Dumont a hacer sus pruebas de aviones y se estrellaron por ahí, cómo la gente que no tenía idea de que los aviones volaban, que no sabían que los aviones existían, cómo interpretaban eso. Lo mismo pasó en el año 47. Imagínense ustedes un aparato, una prueba norteamericana, ¿ok?, en pleno desierto, cae. ¿Y qué hacen los rancheros? Lo identifican como un aparato no identificado. No tenían cómo identificarlo, no había con qué compararlo. De ahí nace la historia de que los ovnis caen a tierra. Ok, continuemos con este asunto de poder descubrir qué es lo que hay detrás de estos supuestos estrellamientos de extrañas naves. Como dice el texto, el estrellamiento de los supuestos ovnis en 1896, 1897, marca una diferencia estratégica con lo ocurrido en Roswell en el año 1947. Pero ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuál sería la estrategia que marca la diferencia entre un asunto y el otro? Es muy simple. En aquellos años, 1866-67, aquellas personas que intentaban elevar estos globos, obviamente no buscaban un secreto. Probablemente desde lo personal era lo que los motivaba. Que los gobiernos estuvieran involucrados era complicado, no era fácil. Por lo tanto, estas personas lo hacían a menudo solamente por un ámbito personal. No había más secreto que tal vez hacer alguna especie de competencia con otro que se sabía que también lo estaba intentando. Ok, a diferencia del año 1947, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, donde sabemos que emergen los organismos de seguridad y de espionaje a partir de la Segunda Guerra, y obviamente después se crearía lo que es la CIA. Por lo tanto, en esa época, etcétera, como decía, no existía un ánimo de secretismo propiamente tal a nivel gubernamental, sino más bien a nivel particular. Pero toca la casualidad que terminaba la Segunda Guerra Mundial y cuando cae el objeto en Roswell, porque nadie puede negar que algo cayó ahí, efectivamente algo cae, la pregunta es qué es lo que cae, y es lo que vamos a ir dilucidando en la medida que vayamos avanzando con el tema. Pero como digo, para resumir la idea, el secretismo de los años 1866-67 no es comparable con lo ocurrido en el año 1947 con Roswell, porque ahí sí estaba involucrada directamente el gobierno norteamericano. Probablemente inclusive los rusos ya también estaban haciendo sus propios experimentos a nivel de cohetería. De hecho, fueron los primeros que colocaron el Sputnik este satélite en el espacio. Por lo tanto, comienza la era espacial, comienza la carrera espacial, comienza el secretismo, comienzan los misterios, y obviamente era muy conveniente para un gobierno como los Estados Unidos, que si realmente ahí cayó un experimento norteamericano, decir que había caído un ovni y después negarlo. Creo que la negación, o mejor dicho, cuando se intenta decir que cayó un ovni, una nave extraterrestre, incluso esos militares que la encuentran no tenían idea de lo que estaban viendo. Por lo tanto, obviamente cuando el gobierno norteamericano se entera de lo que se había dicho y salió publicado en los periódicos, en las noticias, de que se había rescatado un objeto no identificado, por lo tanto era conveniente para el gobierno inmediatamente crear la duda, estratégicamente conveniente. Por lo tanto vemos que la diferencia entre lo que ocurrió en los años 67 a lo que ocurre en Roswell no va más allá de una estrategia a nivel gubernamental conveniente para el gobierno norteamericano. Vamos a hablar más adelante por qué emerge el caso Roswell. Es cosa de imaginar el momento.
los rancheros encuentran diseminado por varios kilómetros, objetos metálicos de aluminio, etc. Y obviamente que no se podía identificar lo que había caído. Estamos hablando de rancheros, y permítanme decirlo, de gente no muy educada. Por lo tanto, recuerden que estamos en el año 1947. ¿Ya? La información no es la que corre hoy en día con la web, por ejemplo, que uno agarra el computador y busca la información si es que no la conoce realmente. En ese tiempo no. Estamos hablando del campo norteamericano. Gente que se dedicaba a las vacas, gente que se dedicaba a los caballos, etc. No estamos hablando de gente de la ciudad que era mucho más instruida. Por lo tanto, obviamente que esos rancheros, en un desierto como lo es Roswell, al encontrarse con estos elementos, no pudieron identificarlo. Y de ahí, a mi entender, como ya he tratado de venirlo explicando, nace esta idea de que los ovnis caen. Cabe la pregunta, y voy a ser reiterativo en esto, ¿qué es un ovni? Un ovni no es más que un objeto volador no identificado. Hay que decir también que la palabra ovni en ese momento no se utilizaba la palabra platillo volador. Probablemente, inclusive, aunque el objeto que encontraron no tenía forma de platillo volador, como no podían explicar qué había caído del cielo, era obvio que había caído un platillo volador. Por lo tanto, hay que aplicar un poquito el criterio, la lógica, ¿ok? Tenemos campesinos de por medio que prácticamente eran ignorantes, no estoy diciendo que no supieran nada. A ver, no sé si ignorante, tal vez la palabra no es ignorante, pero es gente de poco saber, digámoslo de esa manera, no quiero insultar a nadie, no es mi idea. Estamos hablando de gente campesina que se dedicaba a las vacas, a los caballos, a sembrar, etc. No tenían, reitero, el conocimiento que tenía gente probablemente de la ciudad, mucho más preparada. Por lo tanto, cuando llegan los soldados a ver qué había caído ahí, no eran los soldados que obviamente sabían qué había caído ahí. Por lo tanto, nadie les había dicho a ellos hasta ese momento, oiga, cuando encuentren algo extraño, no lo informen. Al contrario, ellos lo informan. Y lo informan con tal naturaleza que inclusive cometen el error de decir que era un platillo volador. Por lo tanto, el gobierno, la aviación norteamericana, se vio en la obligación de desmentir el asunto. Bueno, pero el caso Roswell, una vez que emerge en los periódicos, en el tiempo empezó a quedar olvidado. Pero hubo un escritor que lo saca nuevamente a flote. Vamos a hablar sobre eso inmediatamente. Una de las respuestas que dio la aviación norteamericana es que se trataba de un globo meteorológico del proyecto Mogul, que intentaba al mismo tiempo verificar las explosiones nucleares o supuestas explosiones nucleares, los ensayos nucleares de los rusos. Pero el caso, como decía, empieza a quedar olvidado. Pero no es hasta 1980 cuando Charles Berlitz escribe el incidente de Roswell. ¿Y quién era Charles Berlitz? Ya lo vamos a ver. Charles Berlitz también escribió un año antes, había publicado el experimento Filadelfia, donde afirmaba que en Estados Unidos se había conseguido hacer invisible un destructor y sus tripulantes. Ok, al mismo tiempo escribió sobre el Triángulo de las Bermudas. Bueno, el tipo se dedicó a escribir sobre temas del misterio. Y Charles Berlitz, como lo decía, fue quien hace emerger el caso Roswell, y obviamente la ufología, sobre todo en Estados Unidos, hace eco de lo que escribe Charles Berlitz, donde le dedica mucho tiempo al caso Roswell, y empieza a proponer la idea de que efectivamente se trató de un platillo volador y que habría un encubrimiento por el gobierno norteamericano. Pero no solamente eso, sino que también otros ufólogos más empezaron a escribir sobre el caso Roswell, como es Stanton Friedman, ¿okay? Y otros escritores también, ufólogos, escritores, que se hicieron conocidos también por este caso. La pregunta que a mí me es fundamental y creo que es muy importante de considerar es pensar lo siguiente. Charles Berlitz vendió más de 20 millones de libros de diferentes temas, todos dedicados al misterio, como lo decía.
Y yo me pregunto cómo un físico como Stanton Friedman puede llegar a creer que los ovnis caen, que las naves extraterrestres caen. Eso es interesante, a mí me es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la ufología cree que los ovnis caen? ¿Por qué la ufología cree que las naves extraterrestres caen? ¿Por qué la gente cree que los ovnis, las naves extraterrestres, caen? Y huelga la confusión. Hay una confusión terrible, y yo lo he dicho ya en otros programas de ufología dura. OVNI no es sinónimo de nave extraterrestre. Pero ¿dónde viene la conveniencia aquí? Así como Charles Berlitz se dedicó a escribir libros del misterio y vendió más de 20, 30 millones de copias, saquen la cuenta cuántos millones de dólares son, con toda seguridad, me pregunto yo si estos escritores ufológicos no se dieron cuenta de que Charles Berlitz le había dado al clavo. El misterio vende. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en ufología, porque efectivamente el misterio se mantiene todavía. Ok, los quiero invitar a pensar en lo siguiente, porque esa es la idea de ufología dura, que todos pensemos, nos ayudemos entre nosotros mismos a pensar desde la lógica. Vamos a insistir en lo siguiente. OVNI, objeto volador no identificado. ¿Caen los ovnis? A mi entender, los ovnis caen. Claro que caen. Cuando hablamos de objeto volador no identificado, puede ser cualquier tipo de objeto que haya sido elevado al aire y por alguna falla mecánica caiga. Por lo tanto, que caigan los experimentos de globos en el año 1867, etc., no es ningún misterio. Absolutamente ningún misterio. Tendrían que haber caído. Así como cayeron cohetes en los ensayos de despegue hacia el espacio, como pasó con los nazis cuando empezaron también a preparar las B-1, etc. Por lo tanto, que los ovnis caigan, sí, claro que caen. Cuando calificamos algo de ovni, cuando no podemos identificarlo. La pregunta ahora es diferente. ¿Caen las naves extraterrestres? Y aquí es donde entramos en otro terreno. Por lo tanto, los quiero invitar a lo siguiente. ¿Qué dicen las estadísticas de los aviones para poder entender que si una civilización supuestamente extraterrestre nos está visitando, y que no viene de Marte, sabemos, no viene de Júpiter, no viene de la Luna, probablemente viene dentro de nuestra misma galaxia, pensemos, o de otra galaxia, como sea, para llegar aquí, desde cualquier otro punto del espacio, se necesita una tecnología realmente avanzadísima, y donde los accidentes no ocurren. Pensemos lo siguiente, los invito a ver las estadísticas que nos hablan de los estrellamientos de aviones. Veamos lo que dicen algunas publicaciones en relación a los vuelos de aviones. Si uno hace la relación de los vuelos desde el principio, insisto, los Manor Wright, Dumont, etc., hasta el día de hoy, la baja de accidentes aéreos es realmente increíble. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos descubriendo es que la tasa de accidentes aéreos va bajando de manera exponencial. ¿Y qué significa eso? Porque la tecnología también va avanzando. Los estudios, la forma de hacer los aviones, gracias a la computación, va haciendo que la accidentabilidad vaya disminuyendo a través de los años. Y con toda seguridad vamos a llegar al grado, tal vez 50, 100 años, donde los accidentes aéreos ya no ocurran nunca más. Por lo tanto, uno tiene que ponerse a pensar y decir, a ver, ¿qué es lo que cae? ¿Son los ovnis o las naves extraterrestres? Porque si realmente estamos siendo visitados por seres extraterrestres que tienen que tener una tecnología donde ya las alas de avión no se utilizan, los aviones a reacción no se utilizan, y deben tener unos sistemas computacionales impresionantes como para poder también hacer estos largos viajes,
la posibilidad de que estos aparatos se caigan pareciera ser imposible. Y otra cosa que uno tiene que pensar, ¿por qué los ovnis no se han caído en una ciudad? ¿Por qué los ovnis siempre caen en desolado? Lo habíamos visto un poquito más atrás en el video. ¿Por qué? ¿Por qué no en una ciudad? ¿Por qué siempre en desiertos, en ríos, en desierto, en el mar, en la montaña? Nunca en una ciudad, que yo sepa. Ustedes saben lo que significa colocar un objeto volador no identificado, un ovni, sobre una ciudad durante más de 45 minutos, detenido estático en el aire, porque ha ocurrido, y ustedes saben que sí. ¿Saben lo que significa eso? Con la posibilidad de que el aparato caiga ahí mismo. Algunos dicen que los pilotos del caso Roswell, porque la verdad que está el caso Aurora también, bueno, hay un montón de casos más, pero no quiero hablar del caso Roswell porque es lo más conocido a nivel mundial. Parece ser que estos pilotos dijeron algo así: a ver, se nos echó a perder el platillo, ¿dónde nos estrellamos? No, allá está Nueva York, allá está San Francisco, para este lado está tal cosa, allá hay un desierto, vamos para allá. Y ahí dirigen la nave para caerse. La verdad que suena ridículo. Y no solamente estamos hablando de caso Roswell. Si uno ve, hay más de 200 estrellamientos de ovnis a nivel mundial. ¿De qué estamos hablando? ¿Realmente las naves extraterrestres se caen? A mi entender, si somos visitados por seres extraterrestres, la verdad, creer que uno de estos aparatos se caiga es realmente, como lo decía, ridículo. Y pasa solamente el tema porque a la ufología le interesa mantener el pensamiento mágico, mantener la apofenia, este asunto de la suma de datos aleatorios para hacernos creer tal cosa. Y creo que si alguien oculta algo, es justamente estos grandes ufólogos de nivel internacional, que es ridículo que piensen que realmente naves extraterrestres están cayendo. Les voy a dar inclusive otras posibilidades que nos brinda una escritora, una periodista norteamericana, que es muy interesante. Annie Jacobsen, escritora, periodista norteamericana, que escribió un libro muy interesante. Bueno, ella fue muy criticada por lo que escribió porque se basa solamente en un testigo secreto, según ella, que no lo menciona, tengo entendido lo hago con otro nombre, en lo cual dice que lo que cae en Roswell no es más que un experimento de Stalin, ruso, para asustar a los norteamericanos, que les mandaron un aparato con unos jóvenes que fueron modificados genéticamente por Mengele, y hicieron que esto se estrellara ahí por medio de un avión, que venía un aparato colgando, lo hicieron soltar, este aparato cae sobre el desierto y obviamente se incendia. En los cuerpos que supuestamente eran unos jóvenes de 14 y 15 años, que eran más pequeños de lo que correspondía, y al quemarse se deformaron y obviamente quedaron deformados, la gente los malinterpreta, y al mismo tiempo iban con unos trajes plateados. Bueno, eso es otra de las tantas cosas que se habla también de Roswell, o que se ha empezado a hablar, si que ustedes no lo sabían. Por lo tanto, no hay una sola prueba de que el caso Roswell haya caído una nave extraterrestre. Solamente hay escritos libros, hipótesis de trabajo, supuestos testigos que dicen haber visto seres extraterrestres. Como digo, la idea de la experimentación de aparatos y luego estrellarse, así como lo dice la señorita o señora Jacobsen, bien pudo haber sido, no que tal vez yo no cuadro mucho con lo que ella está diciendo, que los rusos mandaron esto ahí a Roswell, pero sí puede ser que este experimento haya ido pilotado, ¿ya? Y se eligieron gente pequeña. Es más, hay otra posibilidad, ahora me acordé, que habla de que eran japoneses los que iban arriba también de un aparato experimental norteamericano, y sabemos que los japoneses son bajitos, ¿ya? Eran prisioneros japoneses de la Segunda Guerra Mundial y los norteamericanos aprovechaban a hacer experimentos con ellos. Y algo parecido a lo que dice la señora Jacobsen, cuando este aparato se estrella, se incendia, y obviamente estos cuerpos se chamuscan y la gente los confunde con seres extraterrestres. Bueno,
la verdad que Roswell tiene muchas historias y no es para creerlas todas. Vamos a seguir viendo este asunto de si los ovnis caen o son naves extraterrestres las que caen, porque insisto, hay que hacer la diferencia entre ovni y nave extraterrestre. Muchos de estos escritores se aferran también a algunos documentos desclasificados de la CIA. Pero con respecto al caso Roswell, pero uno tiene que preguntarse lo siguiente. Estos mismos escritores ufológicos critican a la CIA por el secretismo y por no decir la verdad, algo que todos también tendemos a hacer, a criticar a la CIA por esto. Pero la pregunta es, ¿por qué creerle a la CIA que lo que está desclasificando es real? Si ya tenemos duda de que la CIA nos miente, ¿por qué vamos a creer que la CIA está desclasificando documentos reales y no son inventados por ellos? ¿Por qué? Es más, fíjense ustedes que la mayoría de los documentos desclasificados de OVNI están tachados en negro. Todos tachados en negro. Entonces uno dice, a ver, bueno, ¿qué es lo que entrega la CIA? ¿Está entregando documentos reales? ¿O está entregando documentos que nos quiere hacer creer que son reales? Es una contradicción. Si por un lado yo critico al departamento que corresponde a la CIA, como los inventores, ¿cierto?, de todo el secretismo que envuelve el fenómeno OVNI, incluida la NASA, ¿voy a creerles cuando me entregan un documento? Obviamente que no. Pero ¿por qué conviene creer cuando entregan el documento desclasificado? Porque eso le da misterio al asunto del fenómeno OVNI, y para los escritores ufológicos y para la ufología en general, el tema vende. Y permítanme ser repetitivo, ser reiterativo, ser majadero. Si la cantidad de aviones que se caen hoy en día es realmente un porcentaje mínimo que bordea el 0,01 y tanto de millones de vuelos que tenemos a nivel mundial, ¿cómo entonces podemos llegar a creer que con nuestra tecnología, que lleva 100 años de aviación aproximadamente, un poco más, ya prácticamente nuestros aviones no se caen, pero sí se caen las naves extraterrestres? Yo te quiero llamar a que pienses en ese tipo de asuntos, porque la ufología se nutre de tomar este misterio como lo hizo Charles Berlitz y lo lleva al público, y a nosotros obviamente nos gusta el misterio, por lo tanto lo compramos, ¿ok? Yo te invito a devolver el producto, porque el producto que nos están entregando es malísimo. Entonces, si es cosa de pensar, ¿se caen los aviones? Sí, se caen, obviamente que sí, nadie lo está negando, ¿ya? Pero también es cierto que el porcentaje cada día se va haciendo más pequeño, hasta que va a llegar el momento que los aviones no se van a caer más. Vamos para allá. ¿Qué tanto una tecnología extraterrestre? ¿Cómo es posible que un ovni se caiga? ¿Cómo es posible que un ovni no caiga, perdón, una nave extraterrestre no caiga en las ciudades? El engaño en la ufología no solamente está en la CIA, en el gobierno norteamericano, en el gobierno ruso, con los chinos, etc. También está en la misma ufología. ¿Ya? Los ufólogos aprovechan todo esto, insisto en lo mismo, para poder venderte un producto, ellos ganar plata, porque eso es lo que hacen, ganar plata con documentales, con libros, con eventos, etc. Van ganando plata, ¿ya? Y eso es lo que les conviene. Si yo vuelvo a reiterar, ¿cómo un tipo como Stanton Friedman puede creer que naves extraterrestres se vengan a caer aquí a este planeta? A ver, ¿cómo lo puede creer? No lo cree. Yo sinceramente les digo, el tipo no lo cree. El tipo lo que hace es hacernos creer a nosotros que las naves extraterrestres sí se caen. Por ejemplo, uno dice, ¿hay engaño en la ciencia? Sí, se han habido engaños. Uno de ellos en ufología, Allen Hynek, lo reconoció. Allen Hynek parte contratado por la Fuerza Aérea Norteamericana para negar todos los casos ya del fenómeno OVNI, no solamente los estrellamientos, sino que todos los casos. Y al final el tipo se convence que el fenómeno OVNI es real, ¿ya? Y aún estando convencidos todavía nos seguía engañando. ¿Por qué Allen Hynek después públicamente
reconoce que el fenómeno es real? Muy simple, porque Allen Hynek siempre pensó que el proyecto Cóndor, él iba a ser parte y lo iba también a dirigir. Sin embargo, se lo entregaron a Condon en la Universidad de Colorado. Condon dijo que los ovnis no existían, por lo tanto Allen Hynek se enoja y reconoce que el fenómeno ovni existe. Por lo tanto, la ciencia sí se ha prestado para negarnos un fenómeno que sabe que es real. Stanton Friedman, que lo haga, no me llamaría la atención. Que se preste para vendernos un mal producto de estrellamientos de ovnis, no me llamaría.